recibir en los micrófonos de Huancavilca 830M al señor ingeniero Patricio Alarcón, ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito y la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. A los tiempos, mi querido ingeniero Alarcón, y ahora desde la óptica de lo de siempre, porque usted toda la vida ha sido un empresario, obviamente que le tocó estar al frente de un gremio tan importante como es la Cámara de Comercio de Quito. Pero ya usted en su actividad privada, otra vez ahora viendo de cerca, de cerquita, el rol de pagos, los gastos fijos, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las ventas y todo este entorno de empresa. Y fuera de ello, las expectativas que ha creado el gobierno del señor Guillermo Lasso, por ejemplo, en reformar la ley del régimen tributario y su código, por ejemplo, aprobar o crear y aprobar una ley denominada Ley de Oportunidades dirigido a los empleados y trabajadores o a la clase desocupada. Y por otro lado también la renegociación o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que crea ciertas expectativas de nuevas ventanillas de crédito con organismos internacionales de crédito y también, por qué no decir, de la banca privada. En ese entorno, ingeniero Patricio Alarcón, ¿cuál es su lectura? Buenos días y bienvenido. Buenos días, mi querido Clever, gusto de verlo a los años a usted. Un cordial saludo para la audiencia de Radio Huancavilca. Mire, tal como usted lo menciona, yo he estado ligado al sector empresarial y realmente tengo una preocupación por lo que estoy percibiendo en este momento y sobre todo por lo que veo en el día a día. Y mire, en cuanto a las ventas, empezamos por lo que usted bien menciona, que son las ventas. Las ventas se están recuperando, eso es un hecho. Creo que en parte ha ayudado muchísimo el plan de vacunación. Creo que en cuanto al plan de vacunación, nadie puede criticar lo que ha hecho o el buen desempeño del gobierno en vacunar a la mayoría de la población. Y ahora ya van a empezar a vacunar a niños menores de 12 años, lo cual es muy bueno porque podemos retomar nuestro día a día, porque el consumo definitivamente va a aumentar. El rato que las clases se normalicen al 100%, definitivamente todos vamos a vender un poco más, el consumo interno va a crecer y por ende las ventas del sector productivo van a crecer. En eso debemos felicitar al gobierno. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que me preocupa? Mire, yo he dado un ejemplo a la gente y me ha tocado pasar por esto. Quienes estamos importando bienes de capital, es decir, maquinaria, para poder seguir creciendo, ¿qué es lo que sucede? El otro día tuve que pagar el ISD. Entonces, seguimos con impuestos como el impuesto de salida de divisas, que nos restan competitividad, es un arancel fijo del 5%. El gobierno, según el presupuesto cuatrianual, que nosotros lo revisamos, no va a bajar el ISD. Eso es lo que vimos en la proforma presupuestaria que envió. Si es que revisa eso, eso nos sigue quitando competitividad y si no se hace ese cambio, seguiremos perdiendo competitividad en los próximos 4 años. Lo mismo veo con otros impuestos, los ICES. Miren, los ICES son impuestos que tenemos cada vez que importamos un vehículo. Si usted suma los ICES más los aranceles, solamente por darle un ejemplo, a los ecuatorianos nos sale costosísimo acceder a un buen vehículo a un buen precio. Entonces,
tenemos la carga del ISD, tenemos todavía una gran presión fiscal o tributaria, perdón, en los ICES, y tenemos una gran presión fiscal en los aranceles. Mire, porque apenas se han bajado 100 millones de dólares de los 1.600 millones de dólares que nos cobran en aranceles. Entonces, a mí lo que me preocupa es que seguimos con tributos altos y ahora el gobierno anuncia una nueva ley que todavía no lo hemos analizado, la ley de crear oportunidades, me parece que es, o creando oportunidades, donde ciertamente van a tratar de enviar algunos cambios en algunos códigos. Entonces, en el código tributario, a mí me preocupa que ya anunciaron que van a hacer que los que más tienen paguen más impuestos, y los que más tienen, el gobierno se refiere a la gente que paga $1,000 o más, que es el 4% de la población. Y creo que está mal hecho el cálculo también, fuera de que en principio y conceptualmente están equivocados. Hay mucha informalidad en el Ecuador, un tema que no están controlando, la gente no está entrando a la formalidad, no hay una simplificación en cuanto al régimen tributario. Esto me preocupa que piensan que las personas que ganan $1,000 o más son las más afortunadas y tienen que pagar más, cuando las personas que ganan $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, en realidad tienen muchos gastos, tienen la letra del vehículo, pagan escuelas, pagan las tarjetas de crédito, pagan las hipotecas y encima más ahora tendrán que pagar o no podrán deducir algunos gastos, y eso nos va a crear problemas porque bajarán las ventas, porque bajará el consumo y crecerá la informalidad. Me parece que es equivocado. Hipotéticamente, ingeniero Patricio Alarcón, cuando usted se está refiriendo a este impuesto o esta contribución por una sola vez, usted ha observado la base de $1,000. Es que yo no creo que va a ser por una sola vez, Clever. Para usted, ingeniero Alarcón, ¿cuál debería ser la base? ¿1,000, 2,000, 3,000, 3,500, 4,000? ¿Cuál sería la base y por qué? Hay dos temas ahí, Clever. Creo que la contribución por una sola vez va a ser un impuesto patrimonial. Y veremos el monto del patrimonio que se definirá para el cobro de un impuesto de una sola vez. Pero lo más peligroso es que anuncian que van a eliminar deducciones, exenciones. Entonces, si usted gana $1,000, $2,000, $3,000, usted ya no podrá deducirse los gastos, me invento, en vestimenta, en educación o salud. Y eso es lo que están pensando para incrementar en $700 millones los impuestos. Y a mí me preocupa que el supuesto impuesto que llegue por una sola vez se convierta en un impuesto que ya se quede o dure en el tiempo, tal como pasó con el ISD por los problemas del déficit fiscal. Y contestando puntualmente su pregunta, mire, Clever, yo no estoy de acuerdo en que este momento se eliminen más deducciones, no estoy de acuerdo en que este momento se cobren más impuestos, y le digo simplemente porque en el Ecuador ya pagamos o ya existe una gran carga fiscal y tributaria. Entonces, en el momento cuando tiene que reactivar la economía, cuando la economía tiene que volver a crecer y de una manera mucho más agresiva, usted no le puede quitar liquidez al ciudadano o al empresario para seguir fondeando un Estado obeso. Además, $700 millones que le van a quitar al ciudadano, que le van a quitar al empresario, ¿de qué le sirve cuando su rol de pagos de la burocracia es de alrededor de $900 millones al mes? Entonces, no tiene sentido en este momento quitar liquidez a los ciudadanos cuando lo que tiene que apuntar usted es a que crezca la economía. Y sí creo que hay que ampliar la base, pues, de quien tributa, y tenemos que trabajar en formalizar a una gran cantidad de negocios informales, pero esto se le hace de otra manera, pues se lo hace por una manera o una forma de simplificar el pago de los tributos. Entonces seguimos con el mismo discurso, y esto es lo que a mí me preocupa puntualmente. Lo mismo decían los correístas, que sí, que un pequeño porcentaje de la población tiene que ayudar y pagar más impuestos. Entonces no podemos seguir con esa manera de pensar, y sobre todo, Clever, lo que me preocupa es que ya van a pedir un sacrificio por parte de los ciudadanos cuando el gobierno aún no hace el sacrificio, y debemos revisar la nueva proforma presupuestaria, pero de la proforma 4 anual que vimos van gradualmente bajando el gasto, y el último año terminan subiendo el gasto. Este año subieron nuevamente el gasto,
Entonces, creo que no hay una claridad en cuanto al modelo económico que tiene que impulsar el gobierno. Conceptualmente, creo que no quieren liberar la economía y todos los ecuatorianos nos veremos afectados porque seguimos de lo que yo vi la proforma cuatrianual, de lo que anuncian que van a cobrar impuestos, seguimos con el mismo modelo gradualista y fiscalista que fue impulsado por el presidente Correa, que trató de empeorarlo, pero que fue mantenido por el gobierno de Lenín Moreno y que al parecer siguen con los mismos objetivos, porque al final del día, Clever, son las mismas personas que están en el Ministerio de Finanzas. 7 de la mañana, 20 minutos en Ecuador continental, dialogando aquí en Huancavelica 830M con el ingeniero Patricio Alarcón, ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito y ex presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Mi compañero, el licenciado Jorge Cobat, tiene inquietudes para usted, ingeniero Alarcón. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día, bienvenido a Contrapunto. Espero esté bien de salud junto a su familia. Sin duda, el tema del gasto público y el ajuste casa adentro ha sido un tema que se ha quedado pendiente, ¿no? Un lastre permanente en los gobiernos de turno y que hoy volvemos al mismo debate a pesar del giro ideológico que tuvo esta nueva etapa electoral en el Ecuador. ¿Cree usted que finalmente lo que se debe de hacer con los gastos, con los egresos, no hablo de inversiones, que es un asunto distinto, porque allí hay temas de salud, de educación, en los que hay que cumplir incluso los porcentajes establecidos en la Constitución? ¿En qué parte cree usted que no se está observando ese ajuste, esa optimización del gasto en el aparato estatal, en la cosa pública, ingeniero? Muy buenos días, gusto de verte, Jorge. Mira, una muy buena pregunta la que tú haces, y es que el gobierno tiene que trabajar en una reestructuración del Estado central. Es decir, en realidad, ¿qué me está generando valor y generándole valor al ciudadano, al país? ¿Cuál es el gasto administrativo? ¿Con cuánta gente cuento en nómina que finalmente no está siendo operativa en el campo? Entonces te voy a dar algunos ejemplos. ¿Tú crees que en este país, y hemos conversado de esto con Clever en algunas ocasiones, tú crees que en este país necesitas, por darte un ejemplo, una superintendencia de la economía popular y solidaria cuando tú tienes ya la superintendencia de bancos que puede regular a las cooperativas? ¿Tú crees que necesitas un instituto de la economía popular y solidaria que está abajo de la superintendencia? ¿Tú crees que en el Ministerio de Salud, me invento, si es que existen 100,000 personas, ¿tú crees que esas 100,000 personas son doctores y enfermeras? Y habría que cuantificar cuántas personas están en el rol administrativo. Y lo mismo para todos los ministerios. ¿Tú crees que el Ministerio de Finanzas tiene que mantener a 1,500 personas en rol, o el Ministerio de Comercio Exterior? Entonces, lo primero es ver, y te doy otro ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no pertenece al gobierno, ojo, ¿no? Pertenece a los trabajadores, pero te voy a dar un ejemplo de cómo se maneja y cómo se manejan las instituciones públicas. El IES, que lo controla el gobierno, pero no le pertenece al gobierno, tiene a 32,000 trabajadores en su rol, pues 32,000 personas trabajan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Tú crees que esas 32,000 personas son doctores, son enfermeros? Tiene inclusive un banco que le cuesta $50 millones operar a los trabajadores todos los años. Entonces, la figura está en hacer el nuevo organigrama del Estado. ¿Cuántos viceministros necesitamos? ¿Cuántos subsecretarios necesitamos en cada uno de los ministerios? ¿Qué ministerios realmente necesitamos? ¿Qué ministerios pueden pasar a ser superintendencias, por darte un ejemplo? Entonces, mira, hay mucho trabajo por hacer, tienen que afilar el lápiz, pero alguien tiene que tomar la decisión, pues, porque no podemos, y esto es lo que yo he visto en la proforma cuatrianual, ojo, no podemos pretender seguir gastando un 30% del Producto Interno Bruto, mientras ciertos países en la región gastan el 25% del Producto Interno Bruto menos. Entonces el Ecuador sigue con ese mismo modelo, y lo peor de todo es que tenemos que seguir endeudándonos para mantener este modelo, y peor aún, tenemos que seguir cobrando impuestos, pues, quitándole liquidez a la gente, los empresarios. Mira, ¿qué es lo que pasó durante la pandemia?
tuvimos que mantener empresas a pérdida. Y ahora terminamos la pandemia y nos dicen, no señores, ustedes tienen que pagar por la pandemia. La gente tuvo que reestructurar deudas. No te estoy hablando de la gente que gana el salario básico unificado. La gente que gana $1,000 o más tuvo que reestructurar sus deudas. Mucha gente perdió el trabajo y ahora te dicen, vuelvo a trabajar. Ahora sí, no puedes deducir ciertos gastos. Entonces, no tiene sentido lo que se pretende hacer en este momento en el ámbito económico, Jorge. 7 de la mañana, 25 minutos en Ecuador continental. Ahora, esto de las exenciones. Cuidado, dije antes que comenzáramos este diálogo con usted, Patricio Alarcón. Cuidado. Porque es sencillo. Todos los contribuyentes pagamos impuestos. Todos, sin excepción. Y cuando se está hablando aquí, se está especulando aquí que las exenciones se van a eliminar, eso es como un suicidio. Porque lo que va a pasar es que el contribuyente, esa persona que demanda bienes finales, ya no lo va a hacer. Y por lo tanto, entonces, la caja fiscal va a recaudar menos por concepto, por ejemplo, de IVA. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Patricio, ¿y esas exenciones perjudican o no perjudican a la empresa, al empresario, a los que invierten, a los que todos los meses están pensando, y estamos pensando, porque me incluyo, en el rol de pagos, porque tenemos que cumplir con nuestros colaboradores? Su opinión. Sin duda. ¿Qué es lo que sucede? Usted cuando puede deducirse un gasto, tiene la obligación de pedir una factura, pues. Si usted ya no le permiten deducirse un gasto, muchas veces ya no va a estar consciente de que tiene que pedir la factura. Todos debemos pedir facturas, pero nos tienen que servir también, pues, para poder deducir estos gastos, para poder gastar tranquilamente o invertir tranquilamente en educación y en salud. Mire lo que hizo el presidente ya Moreno, mire lo que hizo el ministro de Finanzas anterior. A cualquiera que gana $100,000 o más al año ya le quitaron las deducciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted cuando puede deducirse en alimentos, en vestimenta, en salud, en educación, lo que hace es consumir, pues lo lógico es consumir, pedir las facturas y por ende, ¿qué es lo que está haciendo? Consumiendo más en el sector formal. ¿Y qué es lo que necesita este país? Pues formalizar a más negocios. ¿Para qué? Para que los negocios puedan, a su vez, contratar a personal, afiliarle a la seguridad social, pagar IVAs, pagar ICES, pagar aranceles, pagar el impuesto a la renta. Y este es el verdadero círculo virtuoso al que tenemos que llegar, a que el pequeño se haga mediano, el mediano se haga grande, y poco a poco la economía vaya creciendo y la gente siga haciendo o vaya entrando más al mercado laboral formal. Pero si usted elimina las exenciones, las deducciones, ¿a quién está fortaleciendo? Pues al sector informal. Y cada vez se hace más difícil que un negocio quiera entrar a operar formalmente, una persona jurídica o una persona natural. Entonces, yo realmente, de lo que he escuchado, no creo pues que el ministro de Finanzas comparta los objetivos del presidente de la República. Yo no creo que quien gana $1,000 sea parte del 4% de los más privilegiados del Ecuador. Entonces, creo que aquí hay errores conceptuales. Creo que el gobierno no tiene un objetivo sólido en cuanto al cambio del modelo económico que debería ayudar a sacar al país de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Sube el combustible.
por ende sube el costo de la vida, ¿no es cierto? A mí me cuesta más llenar el tanque de mi vehículo, me cuesta más movilizarme, pero ahora, fuera de eso, que está bien que eliminen los subsidios, se debe focalizar el subsidio al transporte público, pero fuera de que eliminan los subsidios, me encarecen la vida, ahora seguramente no podré deducirme ciertos gastos y ahora seguramente nos quitarán liquidez a los empresarios después de haber mantenido empresas a pérdida durante la pandemia, después de habernos endeudado, sacrificado los ahorros y ahora exigirán más liquidez. ¿Por qué? Porque tienen el concepto de que tienen que sacar como sea 700 millones de dólares para que nosotros paguemos por la pandemia. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Y de qué sirve el dinero que recauda el Ministerio de Salud? ¿De qué sirve el dinero que recauda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? No combatimos el déficit como se debe combatir y no apuntamos a que crezca la economía por medio de liberarla. Entonces yo realmente no comprendo cuál es el objetivo del gobierno, mi querido Clever. O de si perdura la idea de cobrar un impuesto por una sola vez o una contribución por una sola vez a los ecuatorianos por parte del gobierno para compensar y para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Para Patricio Alarcón, ¿desde qué monto partiría usted? Clever, en este momento no deberían cobrar más impuestos y punto, de ningún monto. Ahorita el capital, la liquidez con la que cuenta una persona, una empresa, debe apuntar a invertirla en el mercado, a que ese dinero circule por medio de la inversión, de la reinversión y del consumo. Así debe crecer la economía. Entonces usted me pregunta sobre qué monto de patrimonio se debe cobrar un impuesto. No se debe cobrar un impuesto. Si usted me pregunta sobre qué monto se deben definir ciertos niveles de exenciones, sobre ningún monto. El Ecuador, mi querido Clever, más allá de lo que muchos dicen o piensan, ya tiene una de las mayores cargas fiscales y tributarias de la región, pues, porque aquí usted tiene, y muchas veces lo hemos conversado, fuera de pagar los ISDs, fuera de pagar los ICES, usted tiene la carga más alta arancelaria de Latinoamérica, bueno, con excepción de Venezuela y Argentina en este momento, y tiene, aparte de eso, una carga fiscal, una vez que genera utilidades, que es del 15% para los trabajadores y las cargas. Entonces usted vaya sumando los impuestos y estamos en alrededor de una carga del 42%, y en el gobierno ahora quieren una contribución por una sola vez, o tal vez no sea por una sola vez, quieren eliminar deducciones, eliminando el gasto tributario, tal como ellos lo dicen, y en resumen, ¿qué es eso? Quitarle más al ciudadano, quitarle más al empresario, para pasar ese dinero al Estado mal manejado, obeso y en muchos casos corrupto, Clever. Eso no tiene sentido. Le agradecemos al ingeniero Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito y expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, su presencia aquí en los micrófonos de Huancavilca 830M. Le manda un fuerte abrazo y buena semana. Un abrazo, señores. Gracias por el espacio.